La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y quiero saludar aquí en los estudios al ingeniero Edison Llanes, exgerente del Metro de Quito, y al arquitecto Fernando Carrión, para hacer un análisis justo de esto, ¿no? ¿Cuál es la realidad del Metro de Quito? ¿Qué perspectivas tienen? ¿Cómo se puede trabajar e impulsar? Ciertamente hay dificultades. La propia decisión de si el alcalde sigue o no a la cabeza del municipio está ahí. El contencioso electoral no termina por dar trámite a algo que ya el Consejo resolvió, y eso también genera una paralización. Están pendientes algunas cosas. Quiero saludar nuevamente al ingeniero Edison Llanes. Edison, bienvenido, buenos días. Cuando visitamos, y lo comentaba aquí, la obra para ver ya cómo estaba funcionando, incluso nos subimos al metro, varios de los periodistas, gente de opinión. Usted tenía ya una programación que le había costado más de un año construirla, y después se disolvió, y no solo que se disolvió la propuesta, sino que usted deja la gerencia del Metro de Quito, que estaba manejada, perdóneme, técnicamente, pero parece que entonces lo político tiene más peso. Bienvenido, Edison. Recuérdenos esto y en qué estado se quedó lo del Metro de Quito. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. A ver, cuando llegamos a la gerencia del metro en julio del 2019, uno de los documentos que encontramos sobre la mesa fue una carta del Ministerio de Finanzas de noviembre del 2018, indicando que no existe el modelo de gestión del metro. Eso era realmente preocupante. Eran 5 puntos donde se hablaba del tema de recaudo, del tema de la red integrada de transporte, del tema de la política tarifaria, el modelo de gestión, el modelo de operación y quién va a hacerlo. Realmente era preocupante porque ese diseño debía haber estado listo con el arranque de la obra. Es decir, se inició a construir la obra y debería haberse pensado en el transcurso de la obra cómo se iba a contratar la operación. Eso no estaba realizado, eso no estaba listo, y en los 18 meses lo que se hizo es trabajar en tener todos los modelos operacionales, financieros, técnicos de mantenimiento, con sus costos, con sus variables, para poder determinar que bajo una norma técnica se pueda contratar o un operador internacional o un proceso de operación propia o cualquier otra metodología que se decida ya en el directorio de la empresa Metro. En el transcurso del tiempo, en el pasar de los meses, llega la pandemia, el municipio se queda sin plata, lo cual hace mucho más grave la posible alternativa de operar de forma propia. Nunca hubo presupuesto. Se requería un presupuesto de preoperación de aproximadamente $35 millones, de los cuales nos asignaron 12. No podíamos quedarnos de brazos cruzados y teníamos que encontrar una alternativa. Y trabajando en conjunto con la banca multilateral, se genera una última consultoría para determinar qué es mejor. Sin embargo, quedaron pendientes 2 más, que es un acompañamiento jurídico internacional que blinde el concurso para seleccionar un operador internacional, porque en el análisis que se conoce como valor por dinero, que es básicamente comparar qué es más barato, si operar con un internacional público o privado u operar de forma propia. El resultado de esa consultoría, avalada por los bancos, es que la ciudad de Quito se ahorraba entre 14 y 28 millones de dólares en el contexto del tiempo, generando la operación con un tercero que tenga experiencia por la normativa ecuatoriana. Ese análisis forma parte de toda la documentación que se entregó. Ya empezaban los rumores de querer hacer una operación propia, y en octubre del 2020 la banca multilateral, todos los bancos firman una carta prohibiendo expresamente que se haga operación propia, y la entregan al señor alcalde, porque en una de las reuniones quincenales que se tenía se menciona este tema de que puede existir esa posibilidad, y la banca indica que no, que eso sería reiniciar el proyecto. Y empieza este debate de que si es operación propia, que si es internacional,
quizás con una visión netamente jurídica y no una visión técnica. A tal punto que en diciembre del 2020 llega una carta del Ministerio de Finanzas solicitando al municipio de Quito que la definición del modelo de operación del metro no se limite solamente al campo jurídico, que se A contemple un modelo todos los económico, elementos todo, de ¿ya? un modelo de gestión, porque la decisión puede ser errada. Y ahí permítame, antes de avanzar, porque es importante puntualizar los hechos, saludar al arquitecto Francisco Carrión. Francisco, bienvenido, buenos días. Esto que está conversando y recapitulando, perdón, Fernando Carrión, sí, sí, déjenme. Eh, Edison Yanes nos está diciendo, miren, avanzamos en todo esto, pero sí, parece que la decisión política es la que cuenta más de querer operar el metro porque da control. Y eso no es técnico y hay dificultades económicas también. Esta, Fernando, que es una obra quizá la de mayor envergadura de inversión que tiene la capital y algunos dicen el país, hay otras también en el país mayores, pero en todo caso esta es la más importante en Quito. ¿Cómo le enfrentamos? Y luego le pediré a Edison que nos diga en qué estado se queda y cómo ve lo que está pasando. Pero ¿cómo vemos entonces? Ya hay observadores también que dicen esto no es transparente. Fernando, bienvenido, buenos días. El micrófono, por favor, Fernando. Buenos Ahí, días, gracias. Francisco, Edison. Saludos a la gran audiencia de la radio. Yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido desde su origen el metro es que se lo vio exclusivamente como una obra de infraestructura cerrada en sí misma. Y eso ha conducido a que los debates, las discusiones ni siquiera trasciendan y no se conozcan de forma explícita. Yo diría, por lo menos hay tres cuestiones de fondo que son complejas. Una, la tarifa, que más o menos ya está señalada, pero esa tiene que ser una tarifa que se generalice para toda la ciudad. Es decir, no es la tarifa del metro, sino es la tarifa del transporte público en la ciudad, porque si nosotros queremos que el metro sea el eje de todo esto, pues tiene que estar articulada. Entonces, ya está definido 45 centavos el uso del metro, y si es articulado con los buses convencionales, son 65 centavos. Pero eso está muy distante todavía de vincularse. Una segunda cuestión es el sistema multimodal. Ya hay algo avanzado, pero hasta ahora no se ve absolutamente nada de eso. Y aquí hay problemas complejos porque yo creo que el metro fue muy mal diseñado porque no tuvo ninguna vinculación, por poner un par de ejemplos. Una con las plataformas gubernamentales. Es absurdo, porque las plataformas gubernamentales eran centralidades urbanas, y entonces que el metro no esté vinculado con eso me parece absurdo. O la otra cosa, que el metro no tenga ninguna vinculación prácticamente con los dos valles principales del distrito metropolitano, es decir, el valle de Cumbayá y Tumbaco y el valle de los Chillos. Entonces ahí hay otro problema, que es esta cosa multimodal. Y la tercera cosa es el modelo de gestión, que es prácticamente en lo que nos hemos centrado en el debate. Y ahí yo creo, y estoy ahí con Edison absolutamente de acuerdo, esto debió haberse planteado desde el principio. No tiene por qué estar terminada la obra física para decidir cómo se va a administrar esta cosa. En el caso del Ecuador tenemos más o menos en el mismo tiempo, porque es 2010 a 2013, que se construyen 3 obras de vialidad significativa y de transporte significativo. El caso de Cuenca con el tranvía, que cuesta más o menos $300 millones. La tarifa es de 30 centavos, la distancia es de 10 kilómetros, y eso está administrado de forma directa por el municipio y está funcionando. La segunda es la de Guayaquil, que básicamente es lo que han denominado la aerovía. Esa cuesta más o menos $150 millones. El trayecto es muy corto, nos llega a 5 kilómetros. Y la tarifa ahí es de 70 centavos. La tarifa es de 70 centavos con el trayecto más corto, y es administrado de forma privada. Es una inversión pública del municipio, principalmente del municipio de Guayaquil, que hace que
sea explotada por una empresa francesa de carácter privado y los beneficios económicos se lleve esa empresa. Y el caso de Quito estamos en una discusión. Aquí han pasado ya por lo menos dos propuestas, una de la Alianza Estratégica y otra la que está vigente este rato, pero que está siendo cuestionada, y la tercera que está en debate es si se entrega a un operador externo de carácter privado. Yo creo que ese debate debió haberse dado hace 10 años cuando todo el proceso empezaba y no ahora. Hoy día ya hay una decisión, pero toca revertir esa decisión. Revertir esa decisión implica más tiempo, más costo y le va a significar muchísimos problemas a la ciudad de Quito. Claro, pero entonces, Edison, el revisar esta decisión, si no es la correcta, no nos queda más. O sea, porque ahorrarnos tiempo para tener algo que no funcione o que sea manejado como se han manejado otras cosas, y usted debe haber visto en el municipio cómo se han manejado desde el trole, la ecovía, todo lo que es transporte, y cuánto le cuesta a la ciudad. Entonces, la propuesta de ustedes llegó casi a definirse, pero había un criterio, nos están induciendo a tomar esta decisión. Y yo dije un día, pero si hay una propuesta, lo que hay es que inducir para venderla bien, pues hagan otra en todo caso. ¿Cómo fue eso? ¿Inducían ustedes al Consejo a tomar una decisión de esa naturaleza, Edison? Nosotros presentamos todo el trabajo técnico realizado. Como lo dice muy bien Fernando Carrión, esto debía haber estado definido. Y creo que ese es el retraso principal que tiene el metro. Las dos administraciones anteriores debían haber trabajado esto de aquí, porque lo del sistema multimodal, que hoy en día se llama una red jerárquicamente integrada de transporte, porque tenemos diferentes modos en Quito, nunca fue tratado como parte de un plan maestro de movilidad de la ciudad. La integración que menciona los valles fue un trabajo de 18 meses de buscar solucionar la red integrada para que el metro sea sustentable, que deje de ser visto de forma aislada, que pase a ser parte de una red, que se integre con la ciudad para generar beneficios. Es quizás uno de los trabajos que más tiempo tomó, porque no había esa posibilidad de trabajo. El secretario de Movilidad ahí hizo las gestiones necesarias, se armaron los equipos, se creó un comité interinstitucional y de forma quincenal se iba revisando los avances de cada una de las cosas que se realizaba. Desde el lado netamente técnico o las experiencias, nos cuentan que las empresas de transporte en Quito manejadas de forma pública no son lo más adecuado. Hace muchos años atrás existía la EMT, que administraba buses articulados y buses de 2 pisos. Eso terminó con vehículos deshuesados y en chatarra en el sector de Chillogallo, frente a Fundeporte. ¿Están ahí? Y algunos siguen ahí todavía. Y años después se logró cerrar y liquidar la empresa. Hoy en día Trolebús requiere cerca de $40 millones al año para poder operar. Y eso realmente se está convirtiendo en un saco roto que cada vez requiere más recursos. En este momento, el sistema Trolebús está adeudando un promedio de 4 meses a los sistemas de alimentación. Hay que buscar un modelo de eficiencia, que es parte del trabajo que también quedó planteado. El Banco Mundial ofreció fondos para que se pueda hacer un modelo de auditoría internacional en Trolebús y buscar hacer la eficiencia que necesita esa empresa. Ese punto quedó ahí también suspendido, no se ha logrado avanzar en absolutamente nada desde que se presentaron los modelos a través de Banco Mundial y no se ha logrado integrar. Una vez que se evaluaron las alternativas, desde el lado técnico, desde el lado financiero, lo lógico es dar los resultados. Y los resultados era que es mucho mejor una alianza que hacerlo de forma propia. Entregarlo de igual forma a un operador internacional es un camino. Ese es un modelo de APP. Pero el inconveniente que tenemos de este momento en el Ecuador del APP es que el reglamento de APPs fue cambiado y el comité interinstitucional que existía se diluyó y todo pasó al Ministerio de Finanzas. Y el Ministerio de Finanzas se encarga de revisar, de aprobar, de verificar, lo cual hace que no fluyan las cosas. Por ejemplo, en la APP del Puerto Seco de Santo Domingo, transcurrió un año para recibir la primera respuesta del comité, o en este caso del ministerio,
para indicar que necesitaban más información para evaluar la propuesta. Entonces, ir por ese camino haría que el metro se vaya mucho más lejos posiblemente, y por eso, luego de generar todas estas evaluaciones, se decidió presentar el esquema de una alianza estratégica. Ha sido criticado, ha sido muy cuestionado, muchas voces han dicho que es privatizar, lo cual realmente no es verdad. También se quería dar la sensación de que era una asignación a dedo, que ya se tenía seleccionado, lo cual también es falso. En diciembre se entregó a todos los organismos multilaterales, como a los concejales y a la alcaldía, las bases del concurso, porque se fue construyendo también las bases en apoyo de 10 operadores internacionales que estaban dispuestos a ir por esta metodología. Equipos jurídicos nacionales e internacionales nos apoyaron también en esta medida, y se convertía en la alternativa más sustentable para la ciudad, porque hay dos cosas muy críticas para poder operar el metro. Primero, la tarifa técnica del metro está alrededor de $1.08. Sin embargo, la aprobada es de 45. O sea, alguien va a tener que subsidiar. Claro. Y de ahí que en el modelo de gestión y en la ordenanza se plantea la creación del Fondo Metropolitano de Transporte, que es básicamente generar las tasas necesarias, como tienen los bomberos, como tiene la recolección de basura, para poder generar la sostenibilidad de transporte. Porque si el trole necesita solo 45 y hay que subsidiar más del 50% de la tarifa del metro, se vuelve un subsidio insostenible, más lo que se pueda necesitar en superficie. Si uno suma todo ese valor de operación, más los montos que hay que iniciar a pagar para ya cubrir el crédito de la obra, pues hay que pagar lo que está hecho. Se vuelve realmente insostenible el modelo de querer operar de forma propia. Claro, Fernando, ahí están los problemas. O sea, ya más allá de decir no debíamos haber hecho esto, no se debió haber... Aquí a lo mejor hay que retomar lo que ya se propuso, como dice Edison, con estas perspectivas de que logre funcionar y sea sustentable, porque si no es una cosa que no le sirve a la ciudad, Fernando. Sí, yo creo que por lo que le acabamos de escuchar a Edison, el gran problema que tiene este rato es la tarifa, que es lo que yo decía hace un momento. Cuando Edison señala que el trolebús tiene un subsidio, es cierto, pero el subsidio también tiene los buses convencionales. Los buses convencionales tienen subsidio cercano al 30 millones de dólares, que es algo un poquito inferior a lo del trolebús. Si a eso sumamos esta diferencia que él está planteando de 45 a 1.8 dólares que costaría el pasaje, pues lo que va a ocurrir es que vamos a tener que subsidiar los tres sistemas. Y eso no pasa por el modelo de gestión. Ese es el tema tarifario, que yo creo que ese es el gran problema. Ahora, elevar la tarifa en un contexto como el que estamos viviendo, me parece que es absolutamente complejo. Yo creo que aquí lo que deberíamos entrar es a una discusión con el gobierno nacional sobre la ciudad del encuentro. El propio presidente de la República en la campaña electoral ofreció trabajar el tema del metro. El financiamiento del metro tiene dos componentes, y eso es general en América Latina: un financiamiento que proviene del gobierno nacional y un financiamiento que proviene del gobierno local. En América Latina la relación es más o menos: el gobierno nacional financia el 70% y los gobiernos locales el 30%. En el caso de Quito es absolutamente inverso. El gobierno nacional, en aquella época del presidente Correa, decidió que iba a financiar la mitad del presupuesto, pero de un presupuesto que era de 1.500 millones de dólares, que fue muy mal diseñado, porque el rato que se hace la licitación subió a 2.000 millones de dólares. Entonces, la diferencia es la que tiene que pagar el municipio de Quito, y eso va a significar un incremento del costo, como ya está ocurriendo, del costo de vida en la ciudad de Quito. En otras palabras, yo creo que el tema de la tarifa es un tema clave que todavía no está resuelto y que no está exclusivamente dirigido hacia el metro, porque todos los sistemas de... Es una cosa integrada, entonces, ¿sí? Exactamente, si no los buses convencionales tienen un subsidio, el trolebús tiene un subsidio y el metro va a tener un subsidio. Si nosotros vemos, Francisco, que más o menos el municipio de Quito recauda alrededor de, o recaudaba antes del COVID, alrededor de 60, 70 millones de dólares del impuesto predial,
lo que se está gastando este rato por subsidio al transporte, si es que entra lo del metro, va a ser mucho más alto. Y aquí hay que añadir una cosa más. En general, los cálculos se hicieron sobre la base de 400,000 pasajeros día, y eso no va a No va a ocurrir. haber. Yo creo que en el 2003, si es que logramos inaugurar el metro, y si llegamos a tener la mitad de eso, va a ser mucho, con lo cual el subsidio en el metro va a ser mucho más alto, independientemente del modelo de gestión que se tenga. O sea que el 2023 nos trae más problemas de lo que se dice. Pero Edison, para avanzar, y se me fue el tiempo lamentablemente, y creo que hay que convocarles para seguir en el análisis nuevamente, pero les pediría dos cosas. La una, nos diga qué pasó con ese rompimiento con el alcalde que decide usted salir del consejo, teniendo estas propuestas, o fue a propósito de que no pasó esa propuesta estudiada, trabajada, y tomar en cuenta esto que nos dice Fernando Carrión, ¿no? Vean, resolver la tarifa es un tema, pero claro, resolverla en las circunstancias en las que están no sería muy recomendable, ni políticamente, y peor que se la entregue para que a lo mejor se haga un festín y funcione mal o bien, diríamos, el metro, Edison. Las razones políticas por las cuales el alcalde pidió mi salida, pues se Ajá. las tendrá, como él dice, pierde la Pero confianza en los funcionarios. nunca le explicó, Edison. No, simplemente me llamó un Me día, dijo, muchas gracias. me dijo muchas gracias, ¿Ah, sí? presenta la renuncia. Formalmente yo la había presentado meses atrás y esa se hizo válida para Ya. poder salir. Yo lo presenté mi renuncia en el mes de octubre. Porque no veía los avances, ¿no? Ya veía Ya. esta presión y pues creo que era lo mejor. He hecho un trabajo técnico y sin poder avanzar, creo que era lo mejor, como lo dije públicamente, pues dar un paso al costado para que puedan tomar la mejor decisión. Lamentablemente no fue posible. Y sobre el tema de tarifa, hay que empezar a trabajar en el país, no solo en que el modelo de pago sea el pasajero transportado, porque eso es lo que genera el mal servicio. El trolebús compitiendo por llevar más gente, los buses compitiendo por llevar más gente y el metro va a competir por llevar más gente. Cuando se invierte el modelo de gestión a tener un proceso por servicio, por niveles de servicio, ahí va a cambiar la calidad del servicio que tanto anhela el país. Es necesario fijar cosas básicas que se sacaron de la ordenanza, como por ejemplo, ¿qué es una tarifa socialmente justa? Está consagrada en la Constitución, pero nadie la define. En la región, en Latinoamérica, el gasto de transporte no puede superar el 12% del ingreso básico familiar, del salario mínimo, en una cantidad de viajes estándar que ya normalmente se determina como ciudad. Eso no está, y mientras eso no se define y no hay una política nacional, va a ser muy difícil que se pueda migrar a ese modelo. Escuchar este momento que se quiere focalizar el subsidio de combustible es cometer el mismo error y esperar resultados diferentes. Eso es algo que no se debería hacer. Quedarse en el círculo. Sí, hay que planificar. Hay que planificar de manera distinta para obtener resultados distintos. Ese es básicamente el mensaje, y la tarifa sí debería ser regulada bajo un concepto de que es socialmente justa, pero encontrar este fondo metropolitano que permita realmente garantizar la calidad a los usuarios. Y Fernando, entonces, esto de la justicia, para llamarlo así, en cuanto a lo que es la tarifa, que sí se ve que tiene también este componente político, no nadie quiere correrse el riesgo político de ser quien tome esas decisiones. Pero ¿cuánto pesa esta inestabilidad? La propia salida de Edison generó pues otros problemas en el propio metro. Y ya vemos que hay una sesión fallida porque dicen, oigan, no queremos que usted nos siga representando ahí, señor alcalde, es vergonzoso que usted removido venga a plantearnos cosas en una sesión. Aquí hay, y arrastran al metro, pues no, Fernando, esas decisiones políticas se las puede resolver para de ahí pasar a lo técnico, o lo técnico tiene que caminar, Fernando. O sea, tiene que haber una gran articulación entre lo técnico y lo político. Yo he señalado tres temas que implican decisiones políticas. La tarifa es una decisión política, porque eso implica una discusión de los subsidios a los tres sistemas.
a los buses convencionales, que es un subsidio alto y que ahora probablemente va a tener que incrementarse con el tema del incremento de los combustibles, del precio de los combustibles, y van a tener que negociar como lo hicieron ya en Guayaquil. Entonces, ahí hay una discusión política que pasa por subsidios, que pasa por tarifas, etc. La segunda discusión, esto que señalo del sistema multimodal, es una discusión política, porque ahí, tal como está planteado, es un rediseño de rutas, y no solo eso, sino una especie de concurso, licitación por las rutas, y eso tiene que estar absolutamente manejado de forma técnica, transparente, pero políticamente también, porque aquí hay actores políticos, como son, por ejemplo, la gente que maneja el sistema de buses. Y ahí tiene que haber esta cuestión. Y la tercera cosa, el modelo de gestión. O sea, le vamos a entregar $2.000 millones a una empresa privada, le vamos a entregar $2.000 millones a una empresa municipal, le vamos a entregar $2.000 millones a una alianza estratégica. 2.000 millones son 2 años del presupuesto del municipio de Quito sin gastar absolutamente nada. Son decisiones políticas y yo creo que cada decisión política tiene que tener un sustento técnico, porque tampoco es que se va a hacer cualquier cosa. Por ejemplo, el sistema multimodal lo que tendría que hacer es darle estructura al metro, y no solo darle estructura al metro, sino darle más pasajeros al metro, lo que señalaba hace un rato. Se diseñó todo esto con 400,000 pasajeros, 15% de los viajes. Y yo creo que cuando se inicie esto, si se llega a la mitad, va a ser mucho, con lo cual el subsidio va a ser más alto de lo que está previsto. ¿Qué se hace con eso? ¿Se elevan las tarifas? Pues yo creo que aquí hay un problema muy grave. Yo creo que también lo que señalaba hace un rato, los ingresos del municipio, los ingresos propios del municipio se están yendo al subsidio. Entonces, ¿qué obra puede hacer el municipio en los barrios? Yo creo que uno de los grandes problemas que hay que romper es entenderle al metro como una cosa absolutamente cerrada. Fernando, Edison, muchísimas gracias por acompañarnos, comprometidos a tratar y incluso para hacer unas propuestas que se puedan discutir. Ojalá se resuelva ya el tema del municipio y la presencia del señor alcalde. Parece que esa también es una base indispensable para resolver los temas. Fernando, muchas gracias. Edison, muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos en contacto y por ahora estamos terminando el programa de esta mañana, miércoles 16 de junio. Como suele decir Gonzalo Rosero, siempre buscando la verdad. Nos encontramos mañana. Hasta mañana entonces. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad.